Amigos, amigas, bienvenidos al Ecuador Today, a este su programa Otra Mirada. Gracias por acompañarnos. Ya saben, su apoyo es importante para continuar con estos medios independientes. El día de hoy estamos gustosas que nos acompañe Guillermo Churuchumbi, líder indígena ecuatoriano, uno de los fundadores de la CONAIE, así como del movimiento Pachacuti, alcalde de Cayambe por 8 años con importantes resultados para el cantón. Fue elegido coordinador de Pachacutic a finales de abril, pero bueno, aún no ha podido asumir el cargo por una impugnación sin respuestas por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Aún nos preguntamos si esta intervención es legal, si lo que le están haciendo al Pachacutic es legal, ¿no? Realmente están perjudicando no solo la elección de Guillermo Churuchumbi en este caso, sino a los militantes, a la vida política del movimiento, ¿no? Nos preguntamos, Guillermo, ¿estamos ante un nuevo atentado a la democracia por este gobierno? Sí, lastimosamente decir que esto fue un atentado a la democracia, un atentado a los derechos de los pueblos indígenas, un atentado para aquellos sectores populares, para aquellos académicos de izquierda, progresistas, para aquellos agricultores, campesinos de la costa, de la sierra, de la Amazonía, que lastimosamente tiene mucha esperanza en el movimiento indígena. Inclusive nosotros hemos demandado, hemos realizado propuestas de transformación del Estado, propuestas de transformación de la sociedad, propuestas de transformación de la vida de la gente. Así es que en ese contexto, lastimosamente, en este caso, los primeros afectados somos los militantes, los simpatizantes, los adherentes del movimiento Pachacuti. Y lo más grave han sido las organizaciones que pertenecen a la CONAIE, a la Ecuarunari, a los barrios urbanos de Quito, de Guayaquil. Ellos han sido de forma directa. Y lo otro es que no logramos inscribir candidato a la presidencia de la República, no logramos inscribir candidatos a la asambleístas nacionales y lastimosamente este impasse legal, jurídico se encuentra en el Tribunal Contencioso. Hace 15 días, este miércoles va a ser 15 días, tuvimos una audiencia larga, más de 7 días de audiencia en el Tribunal Contencioso. Nosotros hemos presentado toda la información, toda la documentación. La otra parte, inclusive, están falseando la verdad, falseando documentación, intentando manipular, estigmatizar y les digo con toda sinceridad, así es que aspiramos que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva en justicia. No es que queremos que hagan algún favoritismo para nadie, lo queremos que resuelva en justicia y en derecho por la democracia ecuatoriana, por los derechos de los simpatizantes del movimiento Pachacuti. Así es, sí lo señalaba porque, claro, antes de la entrevista incluso revisaba, ¿no? Si hay algún mecanismo legal que le permita, por ejemplo, al CNE tener esta intervención directa. Incluso veíamos, como bien lo señala, que los veedores, ¿no? Tanto de la delegación provincial como nacional habían dicho que la elección estaba bien. Entonces, por esto nos sorprende por qué tanta dilatación de este tema. Y bueno, si vemos, por ejemplo, los resultados electorales son claros, ¿no? Al no poder inscribir candidatos, pues ahora el resultado es que tienen 5 asambleístas a la Asamblea Nacional. ¿Cómo analiza esto, no? Las elecciones anteriores, pues el Pachacuti terminó siendo la segunda fuerza política al interno de la Asamblea y hoy prácticamente vemos un número reducido. ¿Cómo será la negociación, la posición del Pachacuti con estos resultados, Guillermo? Bueno, primero yo quisiera también agradecer a los simpatizantes, a los militantes que votaron por 5 mujeres lideresas, mujeres valientes, mujeres comprometidas con las organizaciones, mujeres comprometidas con las causas sociales. Así es que nosotros, yo al menos personalmente he manifestado, es preferible que tengamos 5 mujeres que hagan una legislación, una fiscalización de calidad antes que de cantidad. Sin embargo, pesa, digamos, en términos políticos, creemos que es importante visitar el territorio. En esto hemos estado, por ejemplo, el día de hoy hemos estado en Ibarra, hemos estado en otros lados,
visitando, conversando con los alcaldes, conversando con los prefectos, con las juntas parroquiales, con las organizaciones, con la finalidad. Ojalá ya el Tribunal Contencioso Electoral resuelva lo más urgente posible y inmediatamente empezamos a realizar un proceso de renovación del movimiento Pachacuti, refrescar con nuevos liderazgos, retomar el proyecto político original del movimiento Pachacuti. Así es que en aquello estamos empeñados y mientras tanto con 5 asambleístas les estaremos acompañando desde los territorios, visitaremos a los territorios, trabajaremos con los alcaldes, con las organizaciones, con los prefectos. Así es que vamos a hacer una minga por la democracia, una minga por fortalecer al movimiento Pachacuti. Así es que estamos en esto convencidos de que se viene la renovación del movimiento Pachacuti. Sin duda, creo que ese es un deseo de muchos espacios, Guillermo, y habrá que abrir, ¿no?, las posibilidades, las alianzas para que eso ocurra, como bien lo dice usted, a nivel territorial principalmente. Pero esta pluralidad que ha caracterizado, por ejemplo, el movimiento Pachacuti desde su fundación, ¿no? Yo recuerdo también cuando pues ahí estábamos jóvenes aún en la universidad, la ilusión que nos brindaba, ¿no?, ese Pachacuti lleno de posibilidades, incluso para sectores mestizos, ¿no? Esa pluralidad sin duda ha sido una de sus fortalezas. Pero usted está diciendo algo, ¿no? En este momento hay una crisis interna donde podríamos ver también una crisis ideológica. ¿En qué momento existe esta ruptura en el Pachacuti, Guillermo, ¿no? ¿Y cómo podríamos entender que hay fuerzas que realmente han traicionado, vamos a decir, a los ideales y a los compromisos con los que se fundó el Pachacuti? Sí, hay 2 Pachacutis en este momento, podríamos decir, uno de izquierda, uno de derecha, o no sé, uno ligado a qué intereses, sí, y el otro ligado más a los principios de la organización, de sus inicios. Guillermo. Sí, Verónica, tú has sido muy clara en precisar en que un grupo de dirigentes, entre comillas dirigentes, que no han respetado las bases, no han escuchado a las organizaciones territoriales, no han convocado a asambleas participativas y amplias. Sí, precisamente ellos han pactado con gobiernos neoliberales, han votado, inclusive junto con los asambleístas. Ellos podemos decir que están desvinculando, están alejándose del proyecto político del movimiento Pachacuti. Así es que en este contexto, mire, este tema yo venía hablando cuando yo llegué a la alcaldía de Cayambe en el año 2014, en el año 2015 hicimos una reunión de varios alcaldes, de varios prefectos, de varios asambleístas, estuvieron presentes y yo ahí mismo, yo ya insinué, indicando que en el futuro vamos a tener serios problemas ideológicos y políticos, porque para alguna dirigencia indígena o para alguna dirigencia del Pachacuti, ser de izquierda o ser de derecha era lo mismo. Y entonces, en ese momento, estoy hablando hace cerca de 8 años, en esos precisos momentos dije, aquí va a haber una desviación política y por lo tanto va a haber incoherencia, indisciplina política. Ese ha sido un primer tema, digamos, el problema de Marlon o con Cecilia Velázquez, del resto de la dirigencia, que supuestamente es dirigencia, lastimosamente ha habido un alejamiento a los principios ideológicos del movimiento Pachacuti, porque nosotros no se olviden que luchamos por la plurinacionalidad, por la interculturalidad, por la diversidad, por el suma causa, por los derechos de la naturaleza, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los jóvenes, por los derechos de los niños. Eso ha sido siempre nuestra causa. Así es que, pero te diré, querida Verónica, el 15 de julio, el 15 de julio yo llamé a una asamblea, sería bueno que tú revises en las redes sociales, una asamblea popular y plurinacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No muy pocos estuvieron presentes las bases del movimiento indígena. Hicimos una convocatoria y estuvieron presentes bases de la FENOCIN, estuvieron presentes de los barrios de Quito y de Guayaquil, organizaciones sociales de Quito y de Guayaquil,
pero también han estado presentes la coalición de la economía social y solidaria del Ecuador, y también han estado presentes el pueblo montubio, el Frente Antiminero, es decir, hay distintas organizaciones. Yo lo que veo, le vi, sentí en esos momentos que hay realmente posibilidades de converger un nuevo Pachacuti desde esa diversidad, desde esa pluralidad, generar un proceso de unidad con la gente del campo, con la gente de la ciudad. También estuvieron presentes los transportistas, los taxistas, y muchísima gente ven con muchísima esperanza, dirigido a la coordinación del movimiento Pachacuti por Guillermo Churuchumbi, ven con mucha expectativa, con mucha esperanza de renovar, de refrescar, de retomar al movimiento Pachacuti. Usted nos habla, Guillermo, ahí de estos contactos que se está teniendo con organizaciones populares, con organizaciones de base. ¿Qué le dicen, Guillermo? ¿Cómo piensan posicionarse, por ejemplo, ante estas elecciones? Porque también será clave, ¿sí?, las decisiones que se tome tanto desde el movimiento, ¿no?, desde los seguidores, desde las bases, desde la misma CONAIE, para tratar, digo yo, de salir de la crisis en la que nos encontramos. ¿Qué le dicen sus seguidores? ¿Qué le dicen las bases? Los seguidores y los militantes realmente han manifestado, bueno, algunos han manifestado dejemos en libertad para que voten, otros han manifestado voto nulo, otros han manifestado, la mayoría deberíamos presentar el proyecto político, deberíamos presentar los 10 puntos que fueron suscritos en octubre de 2019, como también en junio de 2022. Estos puntos deberían ser de debate nacional, no solamente para las organizaciones populares, sino también debería ser un debate nacional, y en base a aquello, los distintos candidatos deberían hacer un pronunciamiento de aquello. Así es que nosotros la semana pasada igualmente hubo la asamblea de la CONAIE, estuve presente en esta asamblea. Los debates han sido muy, muy amplios, indicando que ninguno de los dos candidatos finalistas de la presidencia de la República, primero, no recogen las propuestas de los sectores populares, de cómo se va a activar la economía para los emprendimientos. No hay. Por otro lado, otra de las propuestas ha sido, por ejemplo, reducir las altas tasas de interés que están dando los bancos, de las cooperativas, como también los bancos privados. De aquello no se ha pronunciado. Por ejemplo, el tema sobre el extractivismo, porque los dos candidatos están interesados en el extractivismo, mientras que nuestra propuesta, nuestra lucha es por favor, frenar el extractivismo, garantizar un proceso de consulta previa, una consulta libre y informada, que lastimosamente no ha habido pronunciamiento sobre estos temas. Hasta ahora los dos candidatos han manifestado de qué hacer, pero no han hablado de cómo van a hacerlo, la política pública en proyectos. Y por otro lado, decirle también que, mire, con más del 58% de los ecuatorianos le dijeron sí al Yasuní, sí al Chocó Andino. Ninguno de los dos candidatos tampoco han manifestado de cómo van a hacer ese desmontaje y el financiamiento también para otras alternativas productivas, digamos, en este caso, para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Le decimos no a la minería, pero sí necesitamos también desarrollar otro tipo de actividades productivas, turísticas, artesanales, para que tengamos un ambiente y el cuidado de la naturaleza de forma sostenible y sustentable. De aquello no hemos escuchado, y por el momento hay una resolución de la CONAIE de no apoyar a ninguno de los candidatos. Así es que aspiramos que estos días, los próximos días, exista un proceso de debate. Inclusive deberíamos preguntar a los dos candidatos cómo van a hacer el desmontaje del modelo neoliberal, que lastimosamente el modelo neoliberal es del achicamiento del Estado, el extractivismo, la privatización. ¿No? Exacto, Guillermo, hay tantos temas. claro, digo, haciendo un parangón a las bromas que se están haciendo también en las redes sociales, diríamos, a pesar de que no hay esas claridades como usted señala, pero hay señales, ¿no? O sea, hemos visto claramente a un candidato como el señor Noboa, que pertenece a uno de los grupos oligárquicos, vamos a decir, de este país, ¿no? Claramente se ha manifestado
por una continuación de ese modelo neoliberal que usted está criticando y que varios espacios en este país estamos criticando por los resultados tan terribles, tan caóticos que hoy no tenemos respuesta, ¿no? Los ecuatorianos y ecuatorianas. Y por otro lado, vamos a decir, hay una candidatura que se ha mostrado contraria a muchas de esas reformas, porque lo que estamos diciendo es que si no tenemos claridades también por parte de nuestros liderazgos, de nuestros dirigentes, la gente podrá optar sin mayor conocimiento y podremos tener una continuidad del gobierno de Lasso, ¿no? En política pública. ¿Usted qué diría ante eso, Guillermo? Si nosotros estamos presentando las propuestas al país, el no al extractivismo, o cómo vamos a implementar o hacer el desmontaje o implementar sobre el tema de la consulta popular, entonces sí es importante que también nos den una señal para el país. Y además, y siempre he manifestado, necesitamos construir un proyecto de país. Los dos candidatos nos digan, a ver, ¿qué para el empresariado? ¿Qué para los emprendedores, para los agricultores, para los campesinos, para las mujeres? Es decir, para los pescadores, para la costa, para la sierra, la Amazonía. Es importante que exista señales de generación de empleo, pero también señales de activación de la economía desde la ciudadanía, desde los emprendimientos, desde los sectores populares. Eso es lo que necesitamos, porque en estos momentos, con la crisis económica, los más golpeados, inclusive hay 5 millones de ecuatorianos que están viviendo con $3, con menos de $3 diarios, 5 millones de ecuatorianos. Y además en estos momentos están saliendo miles de ecuatorianos yéndose para Europa o cruzando la selva de Darién con riesgos de muerte, etcétera, etcétera. Mire que están llegando a Estados Unidos. Entonces sí necesitamos que también exista claridades, señales de pensar en un país justo y equitativo. Así es, Guillermo. Y yo digo, esas señales, cuando son claras, la gente responde. Por ejemplo, si vemos la candidatura de la Revolución Ciudadana, sus asambleístas nacionales sí lograron tener un respaldo, por ejemplo, de un 40%, ¿no? Pusieron liderazgos indígenas, ¿no? En sus candidatos nacionales, y eso quiere decir que la gente sí responde cuando ven estas aperturas. Algunos dirigentes de organizaciones sociales que también están en estas conversaciones, vamos a decir, para llegar a acuerdos, pues señalan, si es que pues queremos hablar de este gobierno de unidad, como usted señala, sin duda hay que tener en cuenta los programas, pero también los personajes, ¿no? Los liderazgos con los que se va a contar. En este caso, vamos a poner el caso hipotético, que la CONAIE, que desde las organizaciones indígenas haya un apoyo para la Revolución Ciudadana. ¿Qué más le exigirían? Sin duda tenemos los 10 puntos, pero ¿qué más se podría exigir con el poco tiempo que se tiene? El uno que es fundamental, que yo no he visto ningún ministerio, ninguna prefectura, a excepción de algunos temas muy importantes, relevantes que hemos desarrollado en Cayambe, es el tema de la plurinacionalidad. ¿Cómo generamos políticas públicas con enfoque plurinacional e intercultural? Ninguno. Yo les digo con toda sinceridad, ninguno han hablado de cómo van a enfocar el tema de la plurinacionalidad. Todo el mundo habla del clientelismo, del indigenismo, del pobrecito, etcétera, pero políticas públicas, interculturales y plurinacionales pensadas en esa diversidad de país, no he escuchado. Ojalá en los próximos días alguien pueda decir, vamos a hacer, las elecciones, no se olvide que es 15 de octubre, veamos qué es lo que pasa en el debate presidencial y ahí nosotros tomaremos nuestras decisiones. Lo que sí estamos claros es, estamos en contra del modelo neoliberal, en contra del extractivismo y sí pedimos como una forma de política pública para resolver la educación de la niñez, de los jóvenes en este país. Así es, Guillermo, y yo digo, coincido con usted, ¿no? Es necesario que si se habla de gobiernos de unidad, de gobiernos donde haya participación popular, pues también esa participación popular se ve en la administración.
¿sí? Y la gente en esto no se equivoca. Mencionábamos hace un momento, ¿no? Cómo la gente sí reconoció a a sus dirigentes, ¿no? Por ejemplo, en la lista nacional que presentó la Revolución Ciudadana, y mire que llegaron a un 40%. Es decir, la gente sabe cuando son integrados, ¿no es cierto?, a un proyecto, pero también sabe cuando solamente les están diciendo voten por nosotros, ¿no? Y ahí yo le diría, Guillermo, por ejemplo, ¿cómo podría uno reconocer que hay esa voluntad de integrar al movimiento indígena, a las luchas del movimiento indígena, a esas necesidades, por ejemplo, en un gobierno de unidad? ¿Cómo podríamos reconocer eso? Por ejemplo, yo voy a proponer dos temas. Uno, la experiencia que cuando estuve yo de alcalde de Cayambe, hice prioridad, mayor inversión en el tema de agua potable, donde he dejado ya funcionando varios proyectos de agua potable en pleno funcionamiento. Con agua potable se puede hacer turismo. Con agua potable podemos mejorar las condiciones de salud de las familias indígenas. Pero también con agua potable podemos mejorar las condiciones de vida a nivel urbano y rural. Pero también con agua potable podemos reducir la desnutrición infantil. Con agua potable podemos también reducir el estrés hídrico y por lo tanto cualquiera de los gobiernos deberían decir, a ver, ¿cómo lo van a enfrentar una política pública de abastecimiento de agua de consumo humano o el tema de saneamiento sanitario, que es fundamental? Pero te cuento también otro tema que hace más de 20 años hubo un proyecto del Banco Mundial en un gobierno neoliberal, en un proyecto del Banco Mundial. Se financió 50 millones de dólares, Banco Mundial y FIDA. Pero estos proyectos eran directamente financiados para zonas en extrema pobreza. Y ahí estaban los afrodescendientes, estaban los montubios y los pueblos indígenas. Esos fondos fueron orientados directamente. ¿Para qué? Para instalar sistemas de riego, para mejorar el sistema hidráulico. Y ahora que estamos pasando en plena sequía, mire, esos proyectos han sido bienvenidos, han sido bendecidos para nosotros. Y eso permite hacer agricultura, ganadería, turismo, y por lo tanto en mediano largo plazo son sustentables y combates la pobreza y activas la economía del país. Entonces, ese es uno de los, deberíamos pensar, cualquiera de los dos gobiernos pensar, a ver, 500 millones de dólares, no le pedimos más, 500 de millones de dólares vamos a ejecutar en los territorios donde existen extrema pobreza, donde los montubios, donde los indígenas, donde los afrodescendientes. Y estoy seguro que nosotros desde el territorio vamos a hacer contraloría, veeduría, desde el territorio vamos a ejecutar los proyectos de forma participativa, vamos a luchar contra la corrupción, la transparencia y mire que eso va a combatir la pobreza y sobre todo también activar el empleo y activar la economía del país. Bueno, coincido con usted, es necesario que se lleguen a esos acuerdos y bueno, si asumimos que la base del movimiento indígena pues ha sido una lucha constante en contra del neoliberalismo que tanto nos ha afectado, pues solo está también de parte de los dirigentes, vamos a decir, de la Revolución Ciudadana que se han mostrado también en esa línea y de tender los puentes necesarios, Guillermo, para que ese gobierno de unidad se lleve a cabo. No es posible seguir más en esta situación de violencia, en esta situación donde los que más tienen, más siguen ganando, Guillermo. Así que yo creo que hay que tomar estas palabras y asumir este reto también con generosidad, si hay las posibilidades de que un movimiento político asuma ese liderazgo, que no sea sin esas bases, sin esas organizaciones en aras pues de un Ecuador pues mucho más justo, mucho más democrático, un Ecuador con trabajo, un Ecuador con justicia social. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo le agradezco mucho por esta entrevista y esperemos que pronto se resuelva el tema en el Pachacuti porque necesitamos de esos liderazgos comprometidos, Guillermo. Le dejo con unas palabras finales para despedir a nuestro público que se ha conectado para escuchar. Palabras finales, Guillermo. No, Verónica, muchísimas gracias en Ecuador Today. Muchísimas gracias a todos los seguidores, a toda aquella gente. Lo único decirles que
en cualquier parte del mundo que estemos, seamos orgullosos de nuestras raíces identitarias, de nuestras raíces culturales. Solamente un país que tenga, una sociedad que tenga identidad. Sí, Reconocemos el pasado, reconocemos nuestra historia, nos miramos a los ojos de frente, significa que vamos a tener futuro. El resto es por cuento. Podrán decir que son de derecha, podrán ser de izquierda, pero si no tenemos un orgullo de identidad cultural, una memoria de la historia de nuestros antepasados, si no reconocemos nuestras desigualdades profundas que existen en este país, no habrá futuro. Pero si hacemos la recuperación de la identidad de nuestra cultura, de esa diversidad de afrodescendientes de la costa, de la sierra, de la Amazonía, desde esa diversidad, construir políticas públicas significa que vamos a tener un país de interculturalidad, de país de respeto, un país de equidad y sobre todo de justicia. Así es que nuevamente muchísimas gracias a todos y gracias querida Verónica y un abrazo grande para todos y todas. un abrazo, Guillermo, muchísimas gracias y muchísimas gracias, amigos, amigas, por estar con nosotros, por compartir esta entrevista y les esperamos en un próximo espacio. Chao, chao, Guillermo, muchas gracias. Chao, chao, gracias, un abrazo grande.